Buenas tardes, feliz sábado. Como dijo Cinti, vamos a hablar ahora acerca de un tema que por lo menos a mí me parece muy interesante, y es en tratar de ver un poquito acerca del libro de Apocalipsis. Yo sé que a veces tratar de encararlo puede resultar un poquito desafiante porque el libro de Apocalipsis tiene algunas partes que son difíciles de comprender. Y en esta tarde lo que vamos a intentar de hacer es encarar el libro de Apocalipsis desde otra perspectiva un poquito diferente. No vamos a hablar acerca tanto de la simbología, ni de lo que significan las bestias, etcétera, sino de que vamos a tratar de verlo y de tratar de comprenderlo a la luz de la estructura del santuario. Y vamos a darnos cuenta de que el libro de Apocalipsis tiene exactamente el mismo recorrido que hace Jesús en el santuario. Vamos a avanzar un poquito entonces. Hay que considerar algunos puntos importantes para entender el libro de Apocalipsis en su extensión completa. Lo primero es algo que todos sabemos: el autor es el apóstol Juan, o sea que es uno de los 12 que estuvo con Jesús durante su ministerio. La fecha de escritura del libro de Apocalipsis se considera por los estudiosos de las Sagradas Escrituras de que es alrededor del año 96 después de Cristo. Esto es muy relevante porque el libro de Apocalipsis habla indirectamente y directamente de la vigencia de la ley, como nosotros la conocemos, de los 10 mandamientos. Entonces estamos hablando de 96 años, casi un siglo, casi, 60, 70 años después de la muerte de Cristo. Entonces la ley, esto revoca de que el concepto de que tienen algunos hermanos cristianos de que la ley fue clavada en la cruz. Otro punto importante: fue escrito durante el exilio de Juan, en la isla de Patmos, y el momento histórico es durante el gobierno del emperador Domiciano, un emperador que se conoce en la historia porque fue un férreo perseguidor de la iglesia cristiana. Se considera que durante el gobierno de Domiciano fue donde prácticamente la mayor cantidad de cristianos fueron martirizados. Solamente por ahí lo puede igualar Nerón. Y el tema principal de Apocalipsis, ¿cuál es? El tema principal de Apocalipsis no es otra cosa sino la revelación de Jesús. No sé si ustedes trajeron Biblias, pero vamos a empezar el estudio en Apocalipsis, el capítulo 1. Y vamos a ir leyendo lo que nos va queriendo decir la palabra de Dios. Fíjense cómo empieza Apocalipsis. Muchas veces, por los conceptos que nosotros tenemos, por este sensacionalismo que se le da a veces a los acontecimientos históricos, a los acontecimientos geopolíticos, de pronto a los acontecimientos naturales como estos desastres que han ocurrido, pensamos que cuando se habla de Apocalipsis estamos hablando de desastres naturales, de tormentas, de huracanes, de cosas por el estilo. Pero fíjense que Apocalipsis va un poquito más allá de eso. Y dice Apocalipsis capítulo 1, el versículo del 1 al 3, la revelación de Jesucristo. O sea que Apocalipsis significa revelación. ¿Y revelación de quién? Revelación de Jesús. O sea que el libro de Apocalipsis directamente lo que está intentando hacer es llevar nuestra mirada y nuestro pensamiento hacia Jesús. Dice: revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y fíjense que hay una bienaventuranza que es una invitación también para nosotros, un llamado. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y Juan escribió esto hace ya muchísimos siglos atrás, pero él veía inminente la venida de Jesús. Ahora cuánto más nosotros. Y fíjense que nos da una bienaventuranza. Dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que practica las cosas de esta profecía. No es solamente leer, escuchar y que se nos salga por el otro oído, sino comprender y practicar. Otros puntos importantes a considerar: el libro de Apocalipsis tiene lenguaje simbólico. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Vamos a Apocalipsis 16 y el versículo 13. Fíjense lo que dice:
Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Nosotros sabemos que un dragón no existe. Una bestia puede ser cualquier cosa. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. O sea que todas estas cosas son las que nosotros debemos comprender, que el libro de Apocalipsis tiene mucho lenguaje simbólico. Tiene una forma de escritura que es importante entenderla también, que se denomina narrativa recopilatoria. Tiene un principio de clímax y anticlímax. ¿Esto qué quiere decir? Que el autor de Apocalipsis va de adelante hacia atrás, entonces narra un evento completo y después se devuelve para explicar cómo sucedió ese evento. Vamos a ver un par de ejemplos. Apocalipsis 14, 1 al 5. Fíjense dónde está situado el apóstol Juan en el momento histórico. Dice: después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Acá estamos en un momento culminante. Está los 144,000 delante del trono de Dios cantando el cántico de Moisés y del Cordero que nadie quiere aprender, que nadie puede aprender. ¿Eso qué quiere decir? Que ya Jesús vino a la tierra. Ya están redimidos, ¿cierto? Y ahora vamos a avanzar un poquito en el versículo y vamos a leer el versículo 6 y un poquito hacia adelante. Y fíjense cómo en el mismo capítulo nosotros vemos esto del clímax y anticlímax. Fíjense lo que dice en el versículo 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Después viene el tercer ángel, y después en el versículo 10 dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces fíjense que en el mismo versículo primero habla acerca de los 144,000, o sea que Cristo ya vino a la tierra, pero después se devuelve y explica quiénes eran esos 144,000. Dice que esos 144,000 son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, que son los redimidos. Entonces explica el mensaje de los 3 ángeles. En el mismo capítulo vemos este principio. Juan va de adelante hacia atrás, constantemente, de adelante hacia atrás. Entonces llega a un evento, lo explica, lo expone y después se devuelve y explica cómo sucedió ese evento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que, como todas las profecías, el libro de Apocalipsis obedece al método historicista de interpretación. El método historicista de interpretación es el que nosotros aprendemos en Daniel. Daniel nos enseña, cuando está hablando cuando ve las bestias que salen del agua y que vienen las bestias enormes, él mismo explica cómo es que se debe interpretar. Acuérdense cuando él está diciendo la bestia, que era un carnero que tenía un cuerno largo, dijo: este es el rey de Grecia. Y de ahí en adelante entonces es que nosotros tenemos que comprender que el método historicista es el método correcto de la interpretación profética. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta ve una visión en sus días
que no se cumple completamente lo que el profeta ve, porque todos sabemos que Juan murió hace mucho tiempo, y de ahí en adelante empieza a desencadenarse los eventos históricos. Entonces ese es el método en el que la historia se va desencadenando a la luz de la profecía. Nosotros no adaptamos la profecía a los hechos históricos ni sociopolíticos, sino que interpretamos los hechos históricos y sociopolíticos a la luz de lo que dice la profecía. Y lo que nos va a ocupar en el resto del estudio de esta tarde es que el libro de Apocalipsis se debe comprender a la luz del santuario. Si nosotros no entendemos el santuario, es muy difícil que nosotros podamos comprender Apocalipsis, y lo vamos a ir viendo por qué. La estructura de Apocalipsis, ustedes se acuerdan cuáles son las divisiones del santuario, ¿no? Tiene el campamento, que es todo esto que estaba afuera. Ustedes saben que las tribus de Israel se distribuían en los 4 ángulos del santuario. Todas estaban distribuidas en perfecto orden. ¿Qué más había? Estaba el atrio, que era cuando se pasaba esta puerta de las cortinas, y en el atrio habían 2 muebles. Estaba el altar del sacrificio, que era este de acá, y estaba la fuente o el lavacro. Eso nosotros lo encontramos en el libro de Éxodo, esa distribución. Vamos a leerlo. Éxodo 27, y fíjense lo que dice en el versículo 1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura tendrá 3 codos. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo recubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Le harás un enrejado de bronce y una obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 argollas de bronce a las 4 esquinas. Las pondrás bajo el cerco interior del altar, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales recubrirás de bronce. Las varas se meterán por las argollas, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de madera que se te ha mostrado en el monte, así lo harás. Y después está otra descripción en Éxodo 30, 17 y 21. Dice así, esto es hablando de la fuente de bronce. Continúa hablando Jehová a Moisés y dijo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para labrarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. En ella se lavarán Aarón, sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia a través de las generaciones. Entonces, vamos a ir viendo de a poquito cómo era la estructura del santuario, y después vamos a ver cómo eso se aplica en Apocalipsis. Fíjense que después estaba el lugar santo, y el lugar santo tenía 2 divisiones. Estaba la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo, ¿qué muebles habían? Estaba el candelabro de oro, estaban los panes de la presencia, o los panes de la proposición, y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo solamente había un mueble, era el arca del pacto. Dentro del arca del pacto, todos sabemos que estaba, según Hebreos, estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y un trozo de maná. Eso dice el libro de Hebreos. Y encima de esto estaba la chequina, que era la presencia de Dios. Ahí era donde se manifestaba la presencia de Dios, en el arca. Vamos a leer Éxodo 26, desde el versículo 34, para ver esa disposición que tenía el mobiliario. Éxodo 26, 34 dice así:
Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Fuera del velo pondrás la mesa y frente a ella, al lado sur del tabernáculo, el candelabro. Así quedará la mesa hacia el lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Fíjense que acá Dios está dándole instrucciones a Moisés precisas de cómo debe orientar los muebles en el sentido incluso del compás. Le dice que la mesa de los panes tiene que estar al norte, el candelabro al sur, y le va mostrando cómo tiene que ser la disposición de la organización del mobiliario. Eso no es al azar, no es que Moisés se le ocurrió porque era muy buen decorador de interiores colocar los muebles de una disposición o de otra. Dios le estaba dando las instrucciones claras, y eso tiene un sentido muy importante, porque todos estos mobiliarios tienen una representación en el santuario. Vamos un segundito a Hebreos. Y vamos al capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 3. Hebreos 9 dice 3. 9:3 dice lo siguiente: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, acá está Pablo dando testimonio de lo que estaba haciendo Moisés. Está diciendo la estructura del santuario y les estaba explicando acerca de la estructura del santuario. Y sabemos por el libro de Hebreos también que dice que Moisés hizo el santuario de una copia que Dios le mostró. Cuando Dios se aparece a Moisés, le dice: haz el santuario según el modelo que te voy a mostrar. Es decir, que Moisés vio una maqueta del santuario del cielo, y a través de ese modelo que Dios le estaba mostrando es que Moisés levanta el santuario. Es decir, que todo estaba calculado por Dios. ¿Qué otra cosa es importante? Esto que les decía es una copia. Estaba dividido en 4 partes. Tenía el campamento, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y tenía 2 servicios. Esto es muy importante de comprender. Tenía 2 servicios que se consideraban continuos. Acuérdense que Apocalipsis habla de que la bestia o el cuerno pequeño de Daniel piensa quitar el continuo. Y cuando nosotros nos referimos a continuo, siempre, la mayoría de las veces, pensamos que solamente se refiere al sacrificio, pero el continuo tenía más cosas que ver que solamente los sacrificios. Estaba el servicio diario, que sí, corresponde a lo que tiene que ver con el sacrificio, que era el sacrificio de la mañana y de la tarde, que tenía que estar continuamente delante de Dios. Estaba los panes de la proposición, que debían estar continuamente delante de la presencia de Dios y se cambiaban solamente los sábados por pan fresco. Estaba el altar del incienso, que tenía que estar continuamente prendido, elevando incienso delante de la presencia de Dios, y tenían que haber el candelabro tenía que estar continuamente prendido. Nunca podía faltar. De hecho, ustedes saben, por lo que dice el libro de Éxodo, que los levitas se tenían que repartir las funciones y cada uno de ellos tenía que fijarse que nunca faltara ni aceite, ni que se faltara el aceite de las lámparas, ni faltara el carbón para prender el fuego del incienso. Y se acuerdan ustedes que cuando Nadab y Abiú entraron ebrios a ministrar, Dios los quema con fuego porque iban a meter fuego extraño. Entonces todo eso era el continuo, no solamente era el sacrificio, a todos esos servicios del santuario se referían como continuo. Y había otro servicio que era el anual. El servicio anual era el que se hacía en el día de expiación.
donde se purificaba el santuario del pecado, donde tenía que haber un día de contrición, era un día de juicio, era un día en el que yo tenía que confesar todos mis pecados, llevarlos al santuario, y el sacerdote en una ceremonia especial quitaba todos esos pecados del santuario y los ponía en el macho cabrío. Seguimos adelante. Entonces, parte del continuo se desarrollaba en el atrio, que era el sacrificio, que era lo que yo les decía ahora recién, sacrificio a la mañana, sacrificio a la tarde. Otra parte se realizaba en el lugar santo, en el altar del incienso. Siempre tenía que haber incienso delante de la presencia de Dios. Ahí están los textos, no los vamos a leer todos porque no alcanzamos, pero ustedes los pueden copiar, o si no yo se los paso. Entonces, eso era la característica del santuario. Y en el servicio anual, aquí sí nos vamos a detener un poquito, en el servicio anual se hace referencia al originador del pecado en forma indirecta, y después vamos a ver qué relación tiene eso con Apocalipsis. Vamos a leerlo, Levítico 16. Levítico 16, y vamos a leer los versículos del 4 en adelante. Aquí está diciéndole Dios cómo tiene que preparar la ceremonia, y dice: se vestirá con la túnica santa de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino, con la mirra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras con las que se vestirá después de lavar su cuerpo con agua. De la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Aarón hará traer su becerro de la expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová, y lo ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Y después, en el versículo 20 al 22 dice: cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Así se transfería el pecado del santuario al originador. Azazel era un símbolo de Satanás. Eso se ve reflejado en Apocalipsis. Vamos hacia adelante. Entonces, el santuario ilustra 4 funciones de Jesús. 4 funciones de Jesús. La primera es que Jesús es el sacrificio por el pecado. Eso lo ilustra en qué sitio del santuario, en el altar, en el atrio, en el altar. Después Jesús, para poder ser nuestro mediador, tuvo que resucitar. La resurrección se ilustra en la fuente. El apóstol Pablo explica que la fuente del lavacro es un símbolo del bautizo. Y nosotros sabemos que el símbolo del bautizo para nosotros, los que somos bautizados, es la muerte y la resurrección. La muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida. Entonces, el lavacro simbolizaba esto, la resurrección. Después de que Cristo resucita, ¿en qué se convierte? En nuestro mediador. Pero además es nuestro juez y también es el rey. Entonces, Jesús es todo eso. Jesús es sacrificio, mediador, juez y rey. Y es el mismo orden que sigue el santuario. Primero el sacrificio, la resurrección en el lavacro, después va Jesús como mediador en el santuario, el altar del incienso,
y después va Jesús como juez en el lugar santísimo. Ese es toda la estructura del santuario, es la que sigue Jesús y es la que sigue el libro de Apocalipsis. Vamos a verlo. El comienzo del libro de Apocalipsis, ¿dónde debería ser entonces si vamos a la luz del santuario? Debería ser en el atrio. ¿Y cómo lo vemos nosotros reflejado? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 1 y los versículos 4 al 5. Fíjese lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, 4 al 5. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a nosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito ¿de qué? El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Ahí está Jesús en el atrio. Ahí está Jesús en el atrio. Jesús en el atrio del santuario, el sacrificio, su sangre, la redención, el primogénito de los muertos, la resurrección. Acá está Jesús en el atrio. Después, el lavacro, como les había dicho, es una representación de la resurrección, y vamos a ver la referencia bíblica. Tito. El capítulo 3 y versículo 4 en adelante dice: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, y en otras Biblias dice por el lavacro, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces acá está el lavacro, es una representación de la resurrección. Y en Apocalipsis 1 se encuentra a Jesús, como vimos, en el altar y en el lavacro. Vamos para adelante. ¿Qué sigue diciendo? Dice: Jesús, después de morir y resucitar, entra al siguiente departamento, es en el lugar santo. Y nosotros, ¿cómo sabemos que Jesús entró al lugar santo y cómo lo vemos en el libro de Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis nuevamente, vamos al capítulo 1 y al versículo 12. Fíjense que Juan, cuando está viendo las visiones, no es que ve un montón de cosas desordenadas. Él va viendo las visiones que Dios le va mostrando y tienen un orden lógico. Dice Juan, el capítulo 1 y el versículo 12: Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. ¿Dónde estaban los candelabros? ¿En qué lugar del santuario? En el lugar santo. ¿Y quién estaba hablando con Juan? Jesús. Si vemos los versículos anteriores, Jesús es el que está hablando con Juan. Y dice: y en medio de los 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejante al bronce pulido refulgente, como un horno, su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece con toda su fuerza. Acá está Jesús en el lugar santo. Los 7 candelabros, ¿qué representan? Los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20: respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. O sea que Apocalipsis se va explicando a sí mismo. ¿Y las 7 iglesias qué son? Las 7 iglesias son 7 etapas históricas de la iglesia, desde la iglesia apostólica hasta nuestros días. Eso es tema de otra conversación, pero sabemos que nosotros estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la Odisea, o sea, la última iglesia de la historia de este mundo. Entonces, vemos cómo Apocalipsis tiene un orden coherente.
¿Qué otra cosa es importante notar? Representa también que Jesús, si Jesús estaba en el lugar santo, ¿quién era el que entraba al lugar santo? El sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santo. ¿Y qué función tenía el sacerdote en el lugar santo? Tenía que mantener prendidas las luces, tenía que mantener prendido el altar del incienso y tenía que mantener al día los panes de la proposición. O sea que Jesús lo que está haciendo es haciendo las funciones de sumo sacerdote en el lugar santo. Ahí está la referencia, Levítico 24, 1 al 4, para que ustedes lean lo que tenía que hacer el sumo sacerdote en el lugar santo. Vamos hacia adelante. En la serie de los sellos, esto era muy extenso para leerlo, pero en la serie de los sellos muestra a Jesús en la mesa de los panes de la proposición, y esto ilustra también otra función de Jesús en el lugar santo. Así que aquí vamos a hacer un énfasis en las siguientes diapositivas porque es necesario tener las referencias de la ubicación del compás de los muebles. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho esto lo pones al norte, esto lo pones al sur, y tenía un orden que cumplirse? Bueno, tenía una razón y una simbología que vamos a entender ahora nosotros. ¿Alguien se acuerda a dónde quedaba la entrada del santuario? Mirando hacia qué lado. ¿Hacia dónde? Por ahí lo escuché. Hacia el oriente, exactamente. ¿Y por qué razón se ponía hacia el oriente la entrada del santuario? Perfecto, esa es la respuesta. La entrada, todos los templos de la antigüedad siempre estaban orientados hacia el sol. Todos, siempre estaban orientados hacia el sol. Si ustedes se fijan, e incluso en los templos de Mesoamérica, en los templos estos de los aztecas, de los mayas, todos apuntan al sol, porque era su principal deidad. Dios le dijo a Moisés, para marcar una diferencia capital, de que tenían que darle la espalda al sol. Entonces la entrada del santuario quedaba hacia el oriente, ellos le daban la espalda al sol, y de ahí en adelante era toda la distribución. Vamos a verlo. Entonces, fíjense lo que dice acá. Jesús se encuentra en el trono como corregente. ¿Cómo así como corregente? Eso quiere decir que hay dos reyes en el cielo, Dios el Padre y Jesús también es rey. Vamos a verlo en Apocalipsis 3:21. Fíjense lo que dice. Apocalipsis 3:21. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quiénes se sientan en el trono? Los reyes. Está el trono donde está sentado Dios y el trono que comparte con Cristo, porque Cristo es rey. Y ese es el trono que Él ha dicho que nos va a dar a nosotros cuando nosotros venzamos. Dios es rey, Jesús es rey, son corregentes. La localización cardinal, ¿a dónde estaban los panes de la proposición? ¿Hacia dónde se encontraban? Hacia el norte. Muy bien. ¿Y la localización del trono de Dios hacia dónde es, según la Biblia? ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Vamos a verlo, Isaías 14. El libro del profeta Isaías, capítulo 14, y vamos a ver la referencia. 14, 12 al 14. Fíjense lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. ¿En los extremos de dónde? Del norte. En otras Biblias dice del Aquilón, pero es lo mismo. Norte o Aquilón son sinónimos. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí está hablando acerca de la caída de Satanás, pero está hablando de la ubicación del trono de Dios. La ubicación del trono de Dios es al norte. O sea que los panes de la proposición o los panes de la presencia hacen referencia al trono de Dios. Habíamos dicho que eran
corregentes. Y esa es la única mesa que tiene dos coronas. Después ustedes cuando tengan tiempo lean la descripción que hacen de la mesa de los panes de la proposición. Tenía dos cornisas o dos coronas, es decir, que representan las dos coronas de los dos reyes que hay en el cielo, de los dos corregentes. Vamos hacia adelante. Las características de los panes, lo que les decía, me había adelantado un poquito. En Éxodo 37 del 10 al 12 dice que es el único mueble con dos coronas. Es la representación de los dos reyes. Se disponían dos filas de panes, ¿se acuerdan? Estaban dos filas de panes. ¿Cuántos panes habían? 12. Entonces eran dos filas de 6. Se disponían dos filas de panes. ¿Eso qué significa? Significa que hay dos personas en el cielo que representan pan. ¿Cuáles son esas dos personas que representan pan? El Padre representa el pan y el Hijo representa el pan. Vamos a ver el Padre dónde representa el pan. Vamos al libro de Salmos. Salmos 78. Y el versículo 23 al 25. Fíjense lo que dice. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comieran. Y les dio trigo de los cielos, pan de los nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarlos. Aquí está hablando acerca de la experiencia del maná en el desierto. Pero ¿quién hizo esto? Dios. Dios hizo eso. Y después la referencia de Juan. Vamos a Juan 6. Juan el capítulo 6 y los versículos 49 en adelante. Fíjense lo que dice Juan 6, 49. Dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces acá están dos personas en el cielo que simbolizan pan. Jesús y el Padre, representados en el trono, sentados en el trono, que es la representación de la mesa de los panes de la proposición, el único mueble que tiene dos coronas. Seguimos adelante. Jesús en el altar del incienso. Vamos a verlo a Jesús en el altar del incienso. Apocalipsis 8. Apocalipsis 8 y vamos a ver versículo 2 en adelante. Fíjense lo que dice. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces fíjense que aquí Apocalipsis nos está mostrando a Jesús ya en el altar del incienso. Está el ángel con el incensario y el incensario se le agrega ¿a qué? Ahí lo leímos. ¿A qué se le agregaba el incensario? Que es lo mismo que ocurría aquí en esta referencia que le hago de Lucas 8 al 10. Cuando entra el padre de Juan el Bautista, ¿él entra en qué momento? Entra en el momento de la oración. ¿Y qué le tocaba hacer al padre de Juan el Bautista? Ofrecerle el incienso. ¿Y por qué se hacía al mismo tiempo? Lo dijo el libro de Apocalipsis. Porque el incienso se mezcla con las oraciones de los santos. ¿Y qué simboliza el incienso? ¿Qué está haciendo acá Jesús? Jesús está siendo intercesor.
Entonces, el incienso lo que simboliza son los méritos de Cristo. El incienso simboliza los méritos de Cristo que le pone a nuestras oraciones. Entonces, cuando nosotros nos arrodillamos a orar, nuestras oraciones suben junto con el incienso, que son los méritos de Jesús. Porque si no, como diría un pastor hace mucho tiempo que yo conocí en Colombia, nuestras oraciones no pasaban del techo. Si no fuera por los méritos de Jesús, nuestras oraciones no pasaban del techo. Entonces, Jesús está acá en su labor de intercesor. ¿Qué más? Entonces, en resumen, el lugar santo se demuestran 3 funciones de Jesús después de la ascensión. Mantiene la luz por medio del Espíritu Santo. Jesús caminando por los candelabros, manteniendo la luz encendida a través del Espíritu Santo, que es un símbolo o se representa como el aceite. Entonces Jesús caminando por los candelabros, manteniendo la luz prendida a lo largo de toda la historia de la iglesia. Jesús mantiene el pan de vida por medio de su palabra. Otra simbología del pan es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Suma los méritos, sus méritos a nuestras oraciones. Esto simbolizado en el altar del incienso. Entonces acá está Jesús en todo su esplendor en el lugar santo del santuario. ¿Qué otra cosa vemos en el lugar, en la medida que Jesús va avanzando? Jesús en el lugar santísimo. ¿Dónde lo vamos viendo a Jesús en el lugar santísimo? Vamos a ver Apocalipsis 11, el versículo 19. Dice: el templo de Dios se abrió en el cielo y el arca del pacto se dejó ver en su templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Dónde estaba el arca del pacto? ¿Dónde estaba el arca del pacto? No tengan miedo. En el lugar santísimo. Entonces acá estamos, Apocalipsis, en el lugar santísimo del santuario, en el templo de Dios. Y si dicho sea de paso, una cosa importante, se vio, ¿qué cosa? El arca, ¿cierto? Se vio el arca del pacto. ¿Lo dice acá Apocalipsis o no? ¿Se vio el arca del pacto o no? Se veía. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? Volvemos a lo que habíamos hablado antes. El maná, la vara de Aarón y esto. Las tablas de la ley de Dios, el pacto. Cuando se habla de pacto, acuérdense que la Biblia habla de 2 pactos. El pacto que hizo Dios con Abraham y que es el pacto que entra a consecuencia del pecado, y está el pacto o la ley de Dios de los 10 mandamientos, que también se refiere como pacto. Por eso el arca del pacto que está en el cielo contenía lo mismo que el arca del pacto que estaba en la tierra. Todo era un modelo. Es decir, que Apocalipsis nos está dando una referencia indirecta de que los 10 mandamientos están vigentes. Porque si no, entonces arriba, ¿por qué va a haber un arca del pacto? Si ya no hay pacto, si la ley fue clavada en la cruz, ¿qué hace el arca del pacto en el templo de Dios, en el cielo? Acá está, no es el arca del pacto del santuario de los judíos, es el arca del pacto del templo de Dios. Vamos para adelante. En el día de expiación, ¿qué pasaba en el día de expiación? Se abría el lugar santísimo y se veía el arca del pacto con los 10 mandamientos adentro. Era un día de juicio, era un día donde todo el mundo tenía que estar en contrición de corazón. Todo el mundo tenía que confesar sus pecados, si no el sacerdote se moría. Acá están las referencias. Levítico 16, 15 al 16 y 30 y 31, para que lo lean después en sus casas. ¿Qué pasaba ese día? La gente tenía que estar apesadumbrada por el pecado, tenían que haber confesado los pecados. El sacerdote tenía campanitas, exactamente, campanitas. Y la gente estaba pendiente de si las campanitas sonaban o no, porque si las campanitas no sonaban más, quería decir que el sacerdote había caído muerto porque alguien no había confesado su pecado. Entonces era un día de expiación, era un día de juicio. Y eso hace referencia a otra cosa, que en el cielo se lleva a cabo un juicio y que Dios es el juez.
¿Dónde lo leemos esto? Vamos a Apocalipsis 14. Lo habíamos leído antes, pero fíjense lo que dice Apocalipsis 14, versículo 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. Muy bien, están pendientes. La hora de su juicio ha llegado. Eso es presente continuo. La hora de su juicio ha llegado. Eso quiere decir que es una obra que se está realizando hoy, ahora, en este momento. La hora de su juicio ha llegado. Y dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, en el santuario ocurría lo que los judíos conocían como el Yom Kippur, o el día de expiación, o el gran día de expiación, que de hecho lo acaban de celebrar hace poquito. Pero en el santuario de Dios, en el cielo, se está llevando a cabo un juicio, un día de expiación. Eso quiere decir que la estructura de Apocalipsis continúa con la estructura del santuario. Vamos a leer este versículo que es muy importante. ¿Quién juzga? ¿Quién es el juez? ¿Quién? Jesús. Jesús es el juez. Exactamente. ¿Y dónde vemos eso? Vamos a Juan 5. Muchas veces pensamos de que no, que el juez es el Padre, pero el juez es Jesús. Jesús es nuestro abogado y nuestro juez. Una ventaja tremenda. Dice Juan 5, 22 en adelante: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Ha pasado de muerte a vida. Entonces nosotros en el cielo tenemos una persona que murió por nosotros, que nos vino a rescatar en el altar del sacrificio, que después pasó al lugar santo y que se encuentra en el lugar santo intercediendo por nosotros, dándonos el pan de vida, manteniendo la luz de la iglesia a través del Espíritu Santo, que es aquel que intercede por nosotros añadiendo el incienso de sus méritos a nuestras oraciones, y que es el que se va a encargar de juzgarnos. Es el que se va a encargar de juzgarnos. Pero imagínense el amor tan grande de ese juez, que es el juez que murió por nosotros. Entonces, todas esas funciones que cumple Jesús estaban ilustradas en el santuario. Después de que termine el juicio, se ejecuta la sentencia. Y esto enseña algo muy importante y algo que muchas iglesias no creen. Y es que en algún momento la oportunidad se va a terminar y se va a cerrar lo que nosotros conocemos como el tiempo de gracia. El tiempo de gracia en algún momento se va a terminar. Y nosotros nos enseña algo más importante todavía. Nosotros estamos viviendo en un tiempo que ahora es un tiempo de preparación. Todos los días nosotros tenemos que estarnos preparando. Nosotros nos tenemos que estar preparando porque va a haber un momento en el que Jesús ya no va a poder entrar al santuario. Jesús va a salir del santuario, y en ese momento en que Jesús sale del santuario ya viene convertido como rey. Ya deja de lado, y el libro El conflicto de los siglos lo explica perfectamente. Jesús se quita sus vestiduras sacerdotales, es decir, que acaba su función como intercesor y se pone sus vestiduras reales. Así lo dice la hermana White. Así lo dice, se quita sus vestiduras sacerdotales y se pone sus vestiduras reales, es decir, que deja de ser intercesor y ya viene como rey a reclamar el reino que le pertenece. Vamos a leer esta referencia en Apocalipsis 15. Apocalipsis 15 y el versículo 5 en adelante. Después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio, igual como se llamaba en el Antiguo Testamento, ¿no?
Del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenos de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y fíjense que esta es la clave. ¿Cómo sabemos que se cerró el tiempo de la gracia? Hago un paréntesis para que comprendamos esto bien. Cuando un israelita pecaba, ¿qué tenía que hacer? Traer un cordero o traer la ofrenda que su falta le mandaba. Tenía que sacrificar el cordero, poner sus manos en la cabeza del cordero, transmitir simbólicamente su pecado al cordero y degollarlo con su propia mano. Ese era originalmente como tenían que hacerlo. ¿Y a dónde iba esa sangre? ¿A dónde iba? Al santuario. La sangre iba al santuario, al altar, se ponía un poquito, etcétera, pero iba al santuario, al velo. ¿Se acuerdan? Se asperjaba la sangre en el velo. Entonces, eso significaba que el pecado pasaba del pecador a través del animalito, de la sangre del animalito, al santuario. Y es lo que pasa con nosotros ahora. Cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros confesamos nuestro pecado y a través de la sangre de Jesús, que era el símbolo de ese corderito, pasa al santuario en el cielo. O sea que nuestros pecados no están ahí por ahí dando vueltas en una bolsita. Nuestros pecados están en el santuario. Nuestros pecados están en el santuario y eso es muy importante de tenerlo en cuenta porque nosotros todavía tenemos acceso al santuario. Nosotros todavía tenemos acceso al santuario, pero fíjense lo que dice el versículo 8. Va a llegar un momento en el que no vamos a tener más acceso al santuario. Dice, y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Y fíjense lo que dice acá. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea que acá Apocalipsis nos está marcando de que nosotros tenemos un tiempo limitado para poder entrar al santuario, para que nuestros pecados sean remitidos al santuario. Nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia, como dice acá, pero ese tiempo de gracia se va a terminar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por eso la preparación tiene que ser constante. ¿Cuándo termina el tiempo de gracia? No lo sabemos, no tenemos una fecha. No podemos decir el 23 de diciembre de 2024 se cierra el tiempo de gracia. No sabemos eso, pero sabemos que va a llegar un momento en el que se va a cerrar. Entonces Apocalipsis nos enseña esto a través de lo que aprendemos del santuario, de que en algún momento el tiempo de gracia se cierra y ya mis pecados, si yo no los metí al santuario a través de la sangre de Jesús, se quedaron conmigo. ¿Y qué pasa si los pecados se quedan conmigo? Estoy en el horno. Seguimos adelante. Después del día de expiación, el pueblo se presentaba limpio delante de Dios. Eso lo leímos en Levítico 16, 33 al 34, después de que se ponían las manos delante de Azazel y se le ponían los pecados al verdadero originador. ¿Dónde dice eso en Apocalipsis 19? Apocalipsis 19, 6 en adelante. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. O sea que ahí está el pueblo de Dios justificado, limpio delante de Dios. Y en Apocalipsis 21 al 3 dice lo siguiente: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado un poco de tiempo.
referencia a lo que se hacía con Azazel, cuando lo agarraba la persona que estaba destinada para eso y lo mandaba al desierto, con todos los pecados del pueblo encima, del originador. Entonces, Apocalipsis muestra cómo a través del ministerio del santuario, que es lo que está sucediendo hoy en el cielo, se va a eliminar el pecado. El pecado quedaba en el santuario y de alguna forma tenía que eliminarse, porque Dios no puede convivir con el pecado por toda la eternidad. Entonces, ¿qué pasaba? Agarraban al macho cabrío Azazel, le transmitían simbólicamente todos los pecados del santuario a Azazel, y ese se iba al desierto. Se iba al desierto y allá se perdía. Esto es lo que va a pasar. Los pecados del santuario en el cielo, de toda la raza humana, van a pasar a Azazel. Los pecados de los que hayan sido confesados. Los pecados no confesados los va a tener que pagar el pecador. Los pecados confesados que están en el santuario pasan a Satanás. Pasan a Satanás, y Satanás es encadenado con esos pecados durante 1000 años. O sea que esa ceremonia de Azazel y que lo llevaban al desierto hace referencia a esto, al milenio. Hace referencia directamente al milenio. Después Apocalipsis ilustra el plan de salvación a la luz del ministerio del santuario, y Jesús se encuentra hoy en el santuario. Ya vimos, Hebreos 9, 23, 28 lo dice. Jesús es nuestro sumo sacerdote, se encuentra ahí ministrando por nosotros, y Jesús está haciendo una obra de preparación para que nosotros podamos ir a morar con Él. Con esto ya vamos casi terminando. Vamos a leer esta cita que me parece que viene muy al caso. Juan, capítulo 14. Y yo sé que eso lo hemos leído muchísimas veces, pero quiero que hoy le demos un significado un poquito distinto. Lucas 14, 1 al 4. Fíjense lo que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. ¿Ustedes qué piensan que se fue a hacer Jesús? A construir casas al cielo, y que lleva casi o un poquito más de 2000 años construyendo casas. No, fíjense que el versículo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya están. Y si no hubieran, por el poder de la palabra de Dios, las hacía. Si Jesús construyó un planeta entero con el poder de su palabra, ¿se va a demorar 2000 años construyendo casas? Absolutamente no. Esto hace referencia a que Jesús está haciendo una obra de preparación para nosotros. Jesús está preparando un lugar para que nosotros podamos ir a morar con Él. ¿Y cómo está preparando ese lugar Jesús? Jesús está preparando ese lugar con todo esto que vimos nosotros. Jesús está preparando un lugar con todas estas obras que Él está haciendo en el santuario, en el templo de Dios. Y ahora la preparación que queda es la que tiene que hacer el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que dejarnos preparar. Porque si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo entre, toda esta obra que Jesús está haciendo en el santuario va a ser en vano para mí. No va a ser en vano, porque Jesús va a llevar una multitud de redimidos, ya lo vimos en Apocalipsis. En esa multitud de redimidos podemos estar nosotros o podemos no estar nosotros. Eso va a depender de la decisión de cada uno de nosotros, de la disposición que tengamos cada uno de nosotros de dejarnos preparar. Jesús se fue a preparar lugar. Jesús se fue a preparar lugar para que nosotros podamos morar con Él. Porque así como estamos nosotros en esta condición, si Jesús viene y nos destruye porque somos pecadores, entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder morar con Él. Y eso es lo que se fue a hacer Jesús. Con eso concluimos. Entonces, al Apocalipsis no hay que tenerle miedo. Al Apocalipsis no hay que tenerle miedo. Antes, al contrario, Apocalipsis es un mensaje de esperanza, porque lo que está mostrando es que Jesús está
allá en el santuario, en el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros, preparándonos lugar para que nosotros podamos ir. En el corazón nosotros tenemos que dejar que esa preparación sea efectiva a través de la transformación que el Espíritu Santo tiene que ejercer en cada uno de nosotros. Todos tenemos defectos, todos tenemos luchas y todos tenemos pecados que vencer, pero Jesús dijo: yo he vencido al mundo, confíen en mí. Tenemos que confiar en Jesús. Jesús venció al mundo y nosotros podemos vencer igual. ¿Les parece si oramos para concluir? Nos ponemos en pie. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, te queremos dar muchas gracias, Señor, porque nos has permitido ver una vislumbre de lo que es la obra que estás haciendo en el santuario, en el cielo. Te damos gracias, Señor, porque a través de esa maravillosa obra tú nos has mostrado el plan de salvación trazado con inteligencia, con sabiduría, como solo tú lo podías haber hecho, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios que no improvisa, que sabías cómo iba a ser el desenlace de esta tierra y que te preparaste para eso. Gracias, Padre bendito, por el amor de Jesús, que estuvo dispuesto a dejar su trono como Rey del cielo y venir a morir por nosotros en una muerte ignominiosa, Señor, que no merecíamos sino los que cometimos el pecado. Ayúdanos, Señor, a poder apreciar ese sacrificio, a poder ser aceptos delante de ti, Señor, a través de los méritos de Jesús, y de que ese sacrificio y esa obra que tú estás haciendo no sea en vano en nuestras vidas. Acompáñanos y danos disposición de corazón para poder obedecerte, para poder amarte y para poder responder a tremendo amor que nos mostraste en la cruz. Todos estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén.